Bueno, pues vamos a iniciar entonces con nuestra última clase del día de hoy, entonces solo haciendo unos recordatorios. Ya a todos los grupos les he calificado ya su trabajo final. Recordarles que la zona está sobre 70 puntos y pues ya solo nos quedan los 30 puntos que son de su examen final. ¿Qué es lo que va a venir en el examen final? Pues viene todas las conferencias que hicieron ustedes, los grupos, cada una de las, tanto presentación como el trabajo escrito, está directamente colocado en cada módulo del material de aprendizaje hasta abajo. Ustedes lo van a encontrar y entonces, pues de ahí voy a sacar el examen final para el próximo viernes. Eso añadido a lo que veamos en este día de hoy, que es la última clase, que es el añejo de relaciones públicas o pues una recopilación del tema. Eso también va a venir en el examen de la próxima semana. Entonces, ya ustedes en su Blackboard, pues cuando ingresaron ya ustedes tuvieron el aviso. Recordarles también que el examen final tiene una duración de 48 horas. Empezaremos el viernes y ustedes tendrán que entregarlo el domingo. Bueno, vamos a iniciar entonces ahora con la última parte, en este caso de nuestra clase hoy. Y como les decía, esta clase se llama el añejo de relaciones públicas. ¿Qué entendríamos nosotros por añejo? Pues el añejo se refiere prácticamente a algunos puntos o detalles importantes que vamos a tomar en cuenta también que ustedes se lleven con todo este tema de las relaciones públicas. Por supuesto que todos los temas que hemos visto, pues uno los debería de profundizar, ya sea en cursos, en talleres o en maestrías, porque el tema es muy amplio, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de etiqueta y protocolo, organización de eventos, pues aquí lo que vimos fueron pinceladas, pero básicamente ya hay temas más profundos de cada uno de ellos que, como les digo, vale la pena que ustedes lo vayan desarrollando. En el tema, digamos, de justamente de los eventos y de la etiqueta y protocolo, hay algunos términos que a mí me gustaría que ustedes también supieran o aprendieran en este caso, sobre todo en el tema de etiqueta y protocolo. Uno de los términos importantes es el término de la precedencia, ¿sí? Y cuando yo hablo de precedencia, ¿a qué se refiere la precedencia en etiqueta? La precedencia se refiere a esa jerarquía de las personas de acuerdo a la importancia que tienen sus cargos, ¿sí? Es decir, si es presidente, si es vicepresidente, si es gerente general, si es gerente de mercadeo, cada persona tiene una jerarquía según la importancia de sus cargos. Y esto les va a permitir a ellos gozar, digámoslo así, de ciertas preferencias para ubicarlos en un evento o para mencionarlos o incluso para la forma de dirigirse a ellos o presentarse con ellos en un evento, ¿sí? Entonces la precedencia nos dice, resumiendo, que dependiendo del cargo, así va a ser su importancia en la organización y por esa importancia, así es como nosotros los colocaremos precisamente sentados en un evento o frente a una fotografía, ¿sí? Otro, digámoslo así, término importante, y esto también memorícenselo porque puede ser pregunta de examen también, es la vexilología, vexiología. ¿Qué significa esto? La vexiología es la disciplina que trata sobre el estudio de las banderas, ¿sí? Es decir, su historia, su heráldica. La heráldica nos referimos a la historia o la explicación que tiene cada escudo que hay en las banderas. Entonces, su historia, su heráldica, los colores, los símbolos, cómo debo de colocar yo a las banderas en un evento y obviamente el protocolo que debe de seguirse en convenciones, en mesas o en autos al momento de colocar estas banderas, que eso también es importante que ustedes lo sepan de la vexilología. Mientras la precedencia nos habla del lugar en donde yo ubico a las personas según su cargo, la vexilología se refiere al estudio de las banderas y también al lugar o cómo debo de colocar a las banderas según su importancia. Pero recuérdense que aquí la importancia de la bandera no es si el país es más grande económicamente o territorialmente más amplio. No, no, no. Aquí se refiere, recuérdense que todos los países son en importancia por iguales. Pero a la hora de estar en un evento, por ejemplo, si un evento se hace aquí en Guatemala, pues en Guatemala nosotros no vamos a establecer, ¿qué les digo yo? Un evento
en donde la bandera de Guatemala se coloque de último, si es la bandera del país anfitrión. Entonces, ojo con eso. En el tema, digamos, de la precedencia, hay algo que se llama la ley de la derecha, ¿sí? Y cuando hablamos de la ley de la derecha, hay una regla o norma que se llama el centro métrico, ¿sí? ¿A qué se refiere el centro métrico? En cualquier evento que ustedes organicen, siempre va a haber un punto principal, ¿sí? O el lugar más importante del evento que yo estoy realizando. Generalmente ese punto principal o el punto más importante es en donde se encuentra la persona más importante por precedencia en ese evento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si estuviésemos nosotros en la clase ahorita y estuviera el decano, estoy yo y están ustedes, el lugar más importante dentro de la clase es en donde esté ubicado, donde esté parado o en donde esté sentado el decano. ¿Por qué? Porque él por su cargo es más importante que yo como profesor y que ustedes como estudiantes. Entonces, el lugar en donde está la persona más importante por su cargo, ese es el centro métrico, ¿sí? Y a partir del centro métrico es cómo se va ordenando a las personas para sentarse. Entonces, por ejemplo, ustedes lo pueden ver en esta gráfica. Por ejemplo, en la donde están los números. Digamos, supóngase que en esa mesa en donde están sentados todos ellos es una conferencia de prensa o es una mesa principal de un evento, ¿sí? Quiere decir que la etiqueta nos marca según la precedencia que donde está el número 1, ahí es el centro de la mesa, ¿sí? Ahí es el centro métrico, ¿sí? Y la persona más importante en una mesa siempre debe estar, digamos, si fuese una conferencia de prensa, un evento, una presentación en una tarima, al centro, es el número 1. Al lado derecho está el número 2, es decir, el que le sigue, ¿sí? ¿Por qué les digo lado derecho? Si yo lo veo ahorita, como ustedes lo están viendo en la presentación, el número 2 está del lado izquierdo, pero desde la visual de nosotros. Pero la manera en cómo se debe de ordenar a las personas es teniendo en cuenta que estamos viendo hacia el público, ¿sí? Es decir, yo voy a ordenar a las personas como si yo estuviera allá atrás parado del número 1 y ahí sí, viendo hacia el público, el lado derecho es en donde está el número 2. Entonces, así los voy ordenando. Entonces, el presidente de mi organización es el número 1, el número 2 a su lado derecho, el vicepresidente, el número 3 al lado izquierdo puede ser en este caso el tesorero, el número 4 allá al final que puede ser el secretario y el número 5 puede ser el gerente general. ¿Y cómo determino quiénes son? Es por según la jerarquía de puestos que tengan en la organización. Aquí vemos otro ejemplo, como les decía, aquí estamos, puede ser una conferencia de prensa y como les digo, aquí podemos estar ordenando el número 1 al centro, el número 2 al lado derecho de él, el número 3 a su izquierda, el 4 se coloca al lado derecho del número 2 y el 5 se coloca al lado izquierdo del número 3. Entonces, si se dan cuenta, es un orden alternado. Entonces, esto es el centro métrico y partiendo del centro métrico y cómo se ordenan a las personas, también viene lo que se le llama la ley de la derecha en etiqueta y protocolo. Pero antes de llegar a eso, aquí les pongo un ejemplo. En teoría, esto es, digamos, la precedencia que está reglamentada en el artículo 6 de la ley de protocolo de Guatemala. ¿Qué significa esto? Que el gobierno, cuando haga cualquier tipo de acto público, en donde invite a todos los puestos, digamos, del gobierno, esta es la forma en cómo deben de ordenarse, ¿sí? El número 1 es el presidente de la República. El número 2 es el vicepresidente. El número 3 es el presidente del organismo legislativo. El número 4, el presidente del organismo judicial. Y así nos vamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así como están colocados ahí. Quiere decir entonces que si yo trajera el ejemplo anterior a esta mesa, basándome yo, supóngase que esto fuera un acto del gobierno, basándome en esta precedencia que me dice la ley, diría, el número 1 es el presidente de la República. ¿En dónde va? En el centro, número 1. Luego tenemos el número 2. Quiere decir que allá va el número 2 de la organización, en este caso el gobierno. ¿Quién es el número 2 según la ley?
Aquí lo tenemos, el vicepresidente de la República. Luego sigue el número 3, que es el del organismo legislativo, y el 4, que es el del judicial. Allá ven el 3, ahí tendría que ir el presidente del organismo legislativo, que es el Congreso, y el 4, el organismo judicial. Y el número 5, ¿quién lo ocuparía? Según acá, vemos que es el presidente de la Corte de Constitucionalidad, ¿entienden? Entonces, esto es lo que es la precedencia y cómo yo voy ordenando a las personas en la mesa en donde están sentados. Pero hay lo que les decía y lo que les menciono, una norma o regla que es la famosa ley de la derecha, ¿sí? ¿Qué es esto de la ley de la derecha? Es decir, sabiendo que en el centro métrico es el lugar en donde está la persona más importante, puede ser el presidente de una compañía, puede ser nuestro papá en nuestra casa, puede ser el sacerdote en la iglesia o el pastor en la iglesia, es decir, la persona más importante que por el cargo va a ocupar, así es en donde se va a colocar y ese es el centro métrico. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Supuestamente entonces del centro métrico a la derecha, ahí es donde viene el lugar más importante. Bueno, entonces les hablaba yo que existe lo que es la famosa regla de la derecha, ¿sí? ¿Qué es esto de la regla de la derecha? La regla de la derecha nos dice que en el momento que yo organizo un evento, ¿sí? Siempre un evento lo va a organizar una empresa, una fundación, una organización o incluso una persona que como ese es el que invita y va a ser en su lugar, digamos, en el lugar donde vive o en las instalaciones de la organización, ellos adquieren el nombre de anfitrión, ¿sí? Los anfitriones son los que reciben a las personas. Entonces, la regla de la derecha nos dice que cuando yo tengo a un invitado muy especial, el anfitrión va a ceder del centro métrico, ¿verdad? Él está parado ahí en el centro métrico. A su lado derecho, a su lado derecho estará la persona más, digamos, el invitado especial o la segunda persona de mayor importancia durante el evento. Entonces, vuelvo aquí al tema y aquí ustedes ven este ejemplo. Imaginémonos que el presidente de nuestra organización pues va a ser parte de nuestro evento, ¿sí? Y él va acompañado de su esposa. Por supuesto que en este caso la esposa, no solo por ser mujer, sino porque es su conviviente, pues termina siendo una persona invitada especial. ¿Por qué? Porque el presidente es el que está en nuestra organización, pero su esposa no llega digamos, a cada momento a la organización. O bien, a menos que ella pues sea socia o accionista, pues entonces ella tendrá un lugar en importancia. Pero entonces en este caso, el centro métrico, si lo vemos en esta gráfica, el centro métrico, ustedes, la A es de anfitrión. Aquí en donde él está parado es el centro métrico y a sus lados voy a ir ordenando a la gente. Pero cuando yo llevo a un invitado especial, o a un invitado de honor o a su esposa, resulta ser de que el centro métrico ya no es donde está parado el anfitrión, sino es en el centro de los dos, ¿sí? El centro métrico es de los dos. ¿Por qué? Porque tanto el anfitrión con su esposa es como que forman una sola persona, ¿verdad? Es un solo vínculo. Eso es lo que quiere significar este tema de la ley de la derecha. Entonces, el anfitrión, vuelvo a insistir, el centro métrico es viendo hacia el público. Aquí asumamos nosotros que ellos dos nos están viendo a nosotros. Nosotros somos el público. Entonces ustedes como asesores se ponen atrás de ellos y ahí es donde lo ordenan. El centro métrico está en medio de ellos. ¿Cuál es la derecha del anfitrión teniendo la vista hacia el público? Pues a este lado donde ustedes ven que está la esposa del anfitrión, el EA. El icono rosado. Entonces, ella se coloca a la derecha porque él está cediendo la derecha como ese lugar privilegiado como invitado de honor a ella. Esto aplica también, por ejemplo, con nuestros papás o cuando uno va en la calle con la novia o con la esposa. Generalmente cuando uno va en la calle caminando y va en la banqueta, siempre la esposa debe de ir al lado derecho. Y si va al lado derecho, si ustedes se ubican en una banqueta, ir caminando en una banqueta, la mujer va al lado derecho, va pegada a la pared.
mientras que el hombre va hacia el lado, digamos, del borde de la banqueta. ¿Por qué? Porque la estamos protegiendo a ella. O sea, le estamos dando ese lugar especial a ella. Igual, por ejemplo, en la reunión, digamos, de los 15 años de una amiga o nuestra hermana, y están nuestros papás, pues nuestros papás deben de colocarse aquí, por ejemplo, al momento de recibir a las personas. Mi papá, que es el anfitrión, que es la cabeza del hogar, él se coloca de un lado y mi mamá o su mamá se va a colocar a la derecha de él, ¿ya? Porque el papá le está cediendo a ella ese lugar privilegiado. Esto es la ley de la derecha. Ahora bien, también la ley de la derecha, como les decía, aplica a un invitado especial y es lo mismo. Al lado del anfitrión en el centro, estamos hablando que está el centro métrico, y al lado del centro métrico voy a colocar al invitado especial, la I que está ahí, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, aquí se marca todo este tema de la ley de la derecha. ¿Por qué? Porque le estoy dando un lugar especial, en este caso, a mi invitado de honor. Luego, por ejemplo, ya en eventos concretos era lo que les decía, cuando, por ejemplo, supóngase que este evento lo organiza el presidente de la organización y llega su esposa. Y ellos están invitando, ¿qué les digo yo?, al presidente de otra organización y su esposa, o de repente está invitando a un artista internacional que llega con su esposa. Entonces, como en el evento que se organiza, hacen recepciones. Quiere decir entonces acá que en una recepción, por ejemplo, cuando yo voy a recibir, por eso es que ustedes miran ahí la secuencia de recepción, cuando voy a recibir a mis invitados, el centro métrico se encuentra en medio de las dos parejas, ¿sí? Entonces, el anfitrión, el A, él se coloca al extremo izquierdo del extremo izquierdo del centro métrico, para que me entiendan, ¿sí? Y el invitado se encuentra al extremo, en este caso, perdón, el anfitrión viendo hacia el público. Dentro del centro métrico, él se va a colocar más pegado al centro métrico y el invitado especial también más pegado al centro métrico. Por eso es que el anfitrión, él se va a colocar en el extremo izquierdo, viendo hacia el público, en el extremo izquierdo de todo el extremo izquierdo del centro métrico, ¿sí? Igual, el invitado se va a colocar en el extremo derecho del extremo derecho del lado derecho del centro métrico. Y aquí, como ustedes como lo ven colocados, anfitrión, su esposa a la izquierda y el invitado y su esposa en este caso, a la derecha. Ahora bien, como en una recepción recibimos, también hay una situación de socialización. Entonces, al momento de que uno va caminando durante el evento, ahí es donde se combinan las parejas, ¿sí? Entonces, en este caso, el invitado se intercambia, en este caso, valga la redundancia, se intercambian esposas. No debería de ser así, pero para que me entiendan. El invitado camina con la esposa del anfitrión y el anfitrión camina con la esposa del invitado saludando a las personas. Ahora, ¿por qué se hace esto? Porque recuérdense que en una recepción o en un evento en donde tengo un invitado especial, pues no solo voy a invitar yo a mis invitados, a los que yo conozco, sino uno también por cortesía invita a aquellos invitados de nuestro invitado. Entonces, una pareja va socializando con un grupo de personas. ¿Por qué? Porque hay invitados míos como de mi invitado de honor y nos vamos presentando. Mientras que en la otra pareja donde va mi esposa presenta a nuestros conocidos y mi invitado le presenta a mi esposa a sus conocidos. Ese es el sentido por el cual se hace este intercambio. Aquí ustedes ven unas fotografías del ejemplo que yo les menciono. Veamos la fotografía que ustedes ven arriba. Está el presidente de China con el presidente de México, no el que está ahora, sino en el que estuvo Enrique Peña Nieto en el anterior periodo. Y si ustedes se dan cuenta, están sus esposas. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos una secuencia de recepción. La gráfica nos dice, ¿se recuerdan? De esta manera deben de estar colocados. Vuelvo a ver la fotografía y efectivamente, el presidente, que es el invitado, el anfitrión, aquí está llegando el presidente de China a México. El presidente de México está al extremo
izquierdo, digamos en este caso, o extremo derecho del extremo derecho del centro métrico y el presidente de China viceversa. Y a sus lados están sus esposas en los extremos, ¿verdad? De la fotografía. Pero ahora vean la fotografía de abajo. Esta es una secuencia ya directamente de atención. Ellos están haciendo un recorrido, entonces la gráfica debería de ser así. El anfitrión con la esposa del invitado y el invitado con la esposa del anfitrión. Y como les digo, a veces uno ve de cierta manera estos errores, porque si se dan cuenta, aquí están ellos ya caminando, están en medio de un evento. Lo lógico es que el presidente de China vaya con la primera dama Angélica Rivera y el presidente Peña Nieto con la primera dama de China, ¿me entienden? Entonces, también a veces en las mejores familias se cometen errores y este es un error que se ve de la ley de la derecha. Luego acá también ustedes lo vemos con personas, ¿sí? Aquí tenemos nosotros a dos presidentes, el presidente Mariano Rajoy y el presidente Ollanta Humala del Perú. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, siempre en este caso vemos que el presidente Ollanta Humala le cede la derecha al presidente Mariano Rajoy, ¿sí? Y en todos lados lo vemos siempre al presidente español a la derecha. Aquí en la foto donde ustedes ven donde están los cadetes militares, esta es la visual que uno tiene que tener al momento de ordenar a las personas. El centro métrico aquí está en medio de los dos, ¿sí? Pero entonces si yo veo hacia los cadetes, veo que el presidente Ollanta Humala, él efectivamente le está dando la derecha al presidente Rajoy. Claro, si yo estoy de frente, va a aparecer como están en las otras fotos, en las anteriores, en estas que miran arriba. Yo les digo, está a la derecha, pero lo estamos viendo a la izquierda, pero es en la visual como lo vemos en la tercera foto donde están los cadetes. Ustedes tienen que ponerse en posición de ver al público y viendo al público, ustedes dicen, esta es la derecha, aquí va usted es el anfitrión, aquí va usted. Vean estos ejemplos aquí en Guatemala, que en Guatemala también se han cometido de cierta manera algunos errores. Tal vez no lo vamos a ver acá, pero cuando veamos el tema de las banderas, ustedes me van a entender. Aquí pueden ver que está el presidente Colom. Aquí fácil entendemos que es el Palacio Nacional, porque vemos el Palacio Verde y los cadetes, pero alguien que no es de Guatemala ni de Colombia, aquí es difícil, digamos, reconocer en qué lugar está porque no conoce estos lugares. La forma como uno lo ubica es como están parados los dos presidentes. Entonces, si se dan cuenta acá, el presidente Álvaro Colom está cediéndole la derecha del centro métrico. Insisto, el centro métrico es donde están ellos parados, es en medio. ¿Por qué es en medio? Porque no es con el presidente Colom, porque vuelvo a insistir, aquí hay una visita del presidente de Estado de Colombia al presidente de Estado de Guatemala. O sea, el presidente de Estado de Colombia es un invitado especial al país. Por lo tanto, como invitado especial, él comparte el centro métrico con el presidente Colom. Por eso es que vemos acá que el presidente Colom le cede la derecha al presidente Álvaro Uribe, ¿sí? Pero vean acá, aquí está un error. ¿Por qué? Porque aquí están las dos parejas, tanto el presidente Oscar Berché y su esposa, como el presidente George Bush y su esposa. Aquí estamos en Guatemala, aquí estamos en el Palacio Nacional, pero este es un error garrafal, porque aquí pareciera ser que el presidente Bush le está cediendo la derecha al presidente Berché. Y entonces eso a nivel de comunicación y de etiqueta y de diplomacia, ¿qué significa? Aquí pareciera que se está diciendo sin solo con esta señal que estamos en Guatemala, pero aquí el que manda es el presidente de Estados Unidos. ¿Me entienden? Entonces, mucho cuidado hay que tener con esto porque para los que conocen de etiqueta y protocolo, cuando uno ve esto, es donde empiezan a decir, pero ¿qué significa esto? ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Entonces, por eso es que en temas de protocolo, sobre todo gubernamentales, digamos, el cometer estos errores es terrible, porque aquí se juega todo el tema comunicacional de la soberanía de los países, la independencia de los países, y con este error de protocolo, pues definitivamente, pues aquí se está comunicando eso. Sí, estamos en Guatemala, pero aquí el que manda es el presidente de Estados Unidos. Así que hay que tener cuidado con ese tema.
Por ejemplo, les decía también que la ley de la derecha con las esposas, ¿verdad? Las mujeres también en una boda aplica. Por eso es que ustedes siempre ven que las mujeres siempre le entran en una boda del lado derecho, porque en una boda la persona más importante, y perdónenme caballeros, no es el esposo, ¿sí? La persona más importante en un evento como una boda es en este caso la novia, ¿sí? Y por lo tanto, la novia es la que tiene que ir al lado derecho al momento de ingresar e incluso estando en la boda. Por ejemplo, acá ustedes ven estas fotografías de los príncipes de Asturias en ese momento, hoy los reyes de España, que en su momento, pues muy bien manejado el protocolo. La novia, que es ahora la reina Leticia, pues ella a la derecha tomándose la fotografía con su esposo, porque muy príncipe de Asturias podrá ser, pero la derecha ese es el lugar especial que se le da a la mujer, aunque los dos comparten el centro métrico, o sea, los dos, digamos, ocupan un lugar importante en el evento, pero el lado derecho del centro métrico es el especial, el privilegiado para la esposa, ¿sí? No solo al momento de tomarse las fotografías, sino directamente al momento de salir directamente de una boda. Así que caballeros, ustedes si tienen novias y se van a tomar fotos con ellas así, formales, les encargo siempre sus novias a la derecha. O ustedes, señoritas, ustedes siempre tienen que buscar la derecha de su novio, de su esposo, o de cualquier caballero que las acompañe a la derecha, porque ustedes son en la fotografía es el lugar importante para ustedes. Al momento de caminar, al momento de salir de una boda, caminar en la calle, lo que les decía, siempre el novio a la izquierda y la mujer a la derecha. Eso es parte también del protocolo. Y esto aplica al momento que ustedes tengan que asesorar a sus jefes. Si en una fiesta llegan todos y llega su jefe con su esposa, asesórelo. Mire, jefe, su esposa que debe entrar a la derecha con usted. Eso es el protocolo o la etiqueta. Y eso es lo que denota si alguien maneja o no relaciones públicas, ¿verdad? Y lo que les decía con la vexilología. No solo era el estudio de las banderas, sino también cómo están colocadas acá. Por ejemplo, ustedes ven esta fotografía y ustedes pueden darse cuenta que aquí tenemos la 38 Asamblea General de la OEA, es decir, la reunión de todos los estados americanos. Si ustedes se dan cuenta acá, todas las banderas acá de los países están colocadas, pero dice uno, bueno, ¿este evento en dónde fue? Este evento fue en Colombia. Entonces, por eso es que ustedes ven que la bandera de Colombia, allá donde está la mesa principal, atrás de ellos al fondo, vemos que está la bandera de Colombia y la bandera de la Organización de Estados Americanos. Pero ojo, mientras que digamos, en precedencia de personas se nos habla de que digamos, el invitado de honor se coloca a la derecha. En el caso, ojo, pongan atención, en el caso de las banderas jamás, nunca ceden su derecha, ¿sí? La derecha siempre va a ser el lugar para la bandera más importante dependiendo del lugar en donde estoy. Entonces, por ejemplo, acá ustedes se dan cuenta ahí atrás que están las dos banderas, tanto la de Colombia como la de la Organización de Estados Americanos. Las dos son importantes y las dos comparten el centro métrico, pero a la derecha del centro métrico se coloca la bandera de Colombia. Muy evento de la OEA puede ser, pero el país anfitrión es en primer lugar Colombia, pero más que eso, las banderas nunca van a ceder la derecha. Entonces, siempre la bandera del país anfitrión o la bandera del evento o digamos la bandera del país anfitrión o la bandera más importante en un evento siempre se va a colocar a la derecha. ¿Cómo están colocadas las demás banderas? Bueno, pues aquí en la vexilología uno aplica varios criterios. Generalmente el criterio que se aplica es por orden alfabético según el idioma en el que se esté o el idioma oficial del evento. Entonces, por ejemplo, acá como es en Colombia, el evento es en idioma español. Entonces, del extremo izquierdo ustedes ven allá la bandera de Argentina y al otro extremo ven al final la bandera de Venezuela.
De Argentina, cada una de las banderas, ustedes van por orden alfabético. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por allá está la de Estados Unidos, nos vamos al otro lado, está por allá, se ve la de Guatemala al fondo. Entonces, así es como se ordenan las banderas, en este caso, por orden alfabético y según el país en el que se esté. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay países que, digamos, a la hora de hacerlo en inglés cambian el orden alfabético. Por ejemplo, Estados Unidos. En español sabemos que Estados Unidos se encuentra aquí después de El Salvador, pero si el evento fuera en el idioma oficial, que fuera el inglés, United States, entonces la bandera de Estados Unidos estaría un poquito más al final. Entonces, ojo con eso, con el tema de la colocación también de las banderas. Y si se dan cuenta en la mesa principal, pues aquí vemos que hay una precedencia también. Está una mesa de 4 personas. Al centro de la mesa es el centro métrico porque es el lugar más importante porque ahí está el presidente anfitrión y el presidente de la Organización de Estados Americanos. Pero ahí sí, el presidente de Colombia, que es el más bajito del centro, él es el que está, Álvaro Uribe, él es el que está a la izquierda del centro médico y le cede su derecha a Grondona, que es en este caso, él en ese entonces era el presidente de la OEA. Entonces él está a la derecha. Aquí les coloco yo unas gráficas para que lo tomen en cuenta. Cuando yo tengo un evento, por ejemplo, una conferencia de prensa o salgo directamente en un video con la bandera, parado, sentado en un escritorio, la bandera siempre se debe de colocar a la derecha del piso en donde está, si está parada, si está sobre la mesita, a la derecha de la mesa. Siempre, siempre, siempre la bandera tiene que estar en esa perspectiva de estar a la derecha de algo. Hay algunos que, bueno, lo que pasa es que en la imagen, como no hay espacio del lado derecho, del lado izquierdo en la visual del público, pongámosla del otro lado. No, tienen que hacer el espacio porque la ley de la bandera también indica que eso es un requisito. Y de repente hay una persona malintencionada que pueden demandarlos por violar la ley de la bandera. Entonces, en los eventos públicos hay que tener mucho cuidado y sobre todo en las conferencias de prensa. Y otro aspecto importante, la bandera nunca debe de estar tapada por algo, siempre debe de estar libre, con una visual abierta, en este caso, ¿verdad? Para en este caso que pueda verse completa. Entonces, vuelvo a lo mismo, la bandera al lado derecho. Aquí ya les pongo algunos ejemplos, digamos, de banderas. Por ejemplo, cómo coloco cuando hay más de una bandera. Por ejemplo, el primer ejemplo que ustedes ven allá es cuando hay 2 banderas. Por ejemplo, volvemos al grado de importancia. Supóngase que yo hago un evento y yo soy la empresa Walmart, ¿sí? Y voy a hacer un evento en Guatemala. Bueno, y entonces yo quiero que esté la bandera del Guatemala y la bandera de Walmart. Entonces, así es como yo las debo colocar. La bandera de Guatemala es la número 1. Ella debe de estar a la derecha del centro métrico y a su izquierda debe estar la bandera de Walmart. Si fueran 2 países, por ejemplo, Guatemala, España, depende. Si yo estoy en Guatemala, la bandera más importante es la de Guatemala. Por eso es que la de Guatemala la coloco en el lado número 1 y la de España al lado número 2. Pero si yo estuviera en España, ahí es a la inversa, porque en España la bandera más importante es la de España. Entonces, la bandera de España ocuparía el número 1 y la bandera número 2 sería la de Guatemala. ¿Qué pasa entonces con en la siguiente gráfica? Ahí lo pueden ver cuando son 3 banderas. Pensemos de que estoy haciendo un evento de Walmart en Guatemala, en Quetzaltenango, ¿sí? Entonces yo quiero que esté la bandera de Guatemala, la bandera de Quetzaltenango y la bandera de Walmart. Pues así es como se colocan. La número 1, la de Guatemala. ¿Cuál es la número 2? Bueno, ¿cuál es más importante? ¿La bandera del departamento o la bandera de Walmart? Pues por orden, como estamos hablando de banderas nacionales y locales, pues es la bandera de Quetzaltenango, la número 2. Y número 3 pasa a ser la bandera de Walmart. Aquí tenemos otros ejemplos cuando son 4 banderas. Ojo, por ejemplo, imagínense que yo estoy haciendo un evento aquí en Guatemala, en Quetzaltenango, en el municipio de Salcajá, por ejemplo, y es de Walmart, ¿sí?
La colocación es así. En medio, como son cuatro banderas, las dos de en medio, ¿cuáles son? La uno y la dos. La uno, que es la de Guatemala, y la dos, que sería la de Quetzaltenango. Como bandera número 3 es la del municipio, la de Salcajá, y como bandera número 4 la de Walmart, ¿sí? Y entonces yo así voy definiendo cómo voy ordenando las banderas. Aquí tenemos otro ejemplo. Cuando son cinco banderas es más fácil, o cuando son banderas impares es más fácil. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el número 1 va a quedar en el centro de las cuatro, ¿sí? Entonces ya sabemos que la que va en el centro es la de Guatemala, o la del país anfitrión, o la bandera nacional anfitrión. Entonces va a Guatemala, la número 2 podría ser Quetzaltenango, la número 3 podría ser Salcaja, la número 4 puede ser la de Walmart, y digamos que la número 5 sería que cada departamento de Walmart, del departamento de mercadeo, tiene su propia bandera. Bueno, entonces la número 5 es en este caso la del departamento de mercadeo de Walmart, ¿me entienden? Pero es donde uno tiene que ir analizando ese nivel, primero que todo, el nivel de jerarquía de las banderas, y así es como yo las voy colocando. Entonces vuelvo a las fotografías que les mostré. Mientras aquí, si se dan cuenta, ya partiendo de todo esto, sabemos que la bandera anfitriona jamás va a ceder su derecha. Entonces, por ejemplo, cuando uno ve esta fotografía, por ejemplo, en esa grande donde se están dando la mano Rajoy y el presidente Humala, vemos atrás las banderas. Entonces, uno cuando lo analiza se da cuenta ahí de que están en el Perú. ¿Y por qué digo yo que están en el Perú? Porque la bandera peruana está a la derecha y a la izquierda la bandera española. Ellas nunca se en la derecha, y sabemos que la bandera que está a la derecha es la bandera anfitriona. Entonces, ahí están en Perú. Sin embargo, las personas sí pueden ceder la derecha. Entonces, el presidente Ollantumala sí le puede ceder la derecha a su invitado de honor, que es el presidente Rajoy. Y si se dan cuenta, quedan cruzados con las banderas. Veamos en la segunda foto, en donde están dando la conferencia de prensa, se ve claramente. La derecha del centro métrico la tiene el presidente Rajoy a nivel de personas, pero la derecha del centro métrico la tiene la bandera de Perú, porque la bandera jamás cede la derecha. Entonces están directamente acá en el Perú. Entonces vuelvo a este ejemplo. Aquí igual están bien colocados. El presidente de Colombia está cruzado con la bandera de Guatemala, y el presidente Uribe está cruzado con la bandera de Colombia. Si alguien que no es de Guatemala ni de Colombia le tuviera que definir en qué país están ahí, fácil, uno se da cuenta que es Guatemala. ¿Y por qué? Porque la bandera de Guatemala está a la derecha. Sabemos de que la derecha es para la bandera anfitriona, o la bandera más importante del lugar en donde estemos, y sabemos que las banderas nacionales jamás van a ceder su derecha. Cosa que lo que ustedes ven acá. La bandera de Guatemala está a la derecha, pero si se dan cuenta, en este caso el presidente Bush está cruzado con la bandera de Guatemala. Entonces eso es lo que da pena en etiqueta y protocolo, porque aquí lo que se está diciendo es: estamos en territorio de Guatemala, pero el que manda aquí es el presidente de los Estados Unidos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Luego también el tema de la ley de la derecha, por supuesto que la vemos en los vehículos. También cuando uno hace digamos, un evento y va a transportar a invitados especiales, pues uno también tiene que aplicar esta precedencia. Entonces, por ejemplo, acá ustedes ven que en el vehículo se encuentra el número 1 y el número 2, ¿sí? Siempre vamos a ver o a colocar a las personas en un vehículo viendo hacia el frente del vehículo, ¿sí? No desde, si quieren, desde las luces del vehículo, o sea, estar parado frente al vehículo y verlo hacia adentro, no, es como si nosotros estuviéramos adentro, digamos, como que si estuviéramos en el baúl del carro viendo hacia adelante. Así es como colocamos a las personas. Entonces, ¿qué nos dice la precedencia en vehículos? Que el sitio de mayor precedencia es el que se sitúa a la izquierda de la ventanilla o vidrio de la parte de atrás, mirando de frente al auto, ¿sí? Es decir, si yo me coloco de frente al auto, ¿qué lugar es el número 1, el más importante? Pues es el que está cruzado al timón, ¿sí? De hecho, incluso como hay vehículos
que el timón lo tienen al otro lado, pues igual se cruza el número 1 y ese es el lugar más importante. Es decir, el lugar más importante es el que se encuentra cruzado en la parte de atrás al vehículo como número 1, ¿sí? Mira, en ese caso, viendo hacia el auto será el lado izquierdo, pero como les digo, la visual siempre va a ser viendo desde el baúl del carro hacia adelante, ahí colocamos al número 1. Y el segundo sitio en precedencia, digamos, ¿verdad? En este caso, el número 2 o el segundo sitio más importante es el que está en la otra ventanilla del vidrio, es decir, del lado derecho, viendo de frente al carro, pero sería izquierdo desde el baúl, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay que tomar en cuenta también que el tercer sitio en importancia para colocar a una persona es en la parte central, es decir, en medio de la persona 1 y de la persona 2, en medio es el número 3. Y el cuarto lugar más importante dentro del vehículo es el que está al lado del conductor. ¿Sí? Esa es la precedencia en un vehículo. Ahora, ustedes me dirán otra vez, pero mire, ¿cómo se sabe quién es el 1, quién es el 2, quién es el 3 y quién es el 4? Pues va a depender en este caso de cómo usted, los puestos jerárquicos que tengan. Entonces, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de la junta directiva. Imagínense que voy a hacer un viaje y llevo al presidente, al vicepresidente, al tesorero y al secretario de la junta directiva de la compañía o de la organización. Bueno, pues entonces al presidente yo lo voy a sentar en el número 1, como lo ven ahí, al vicepresidente al otro extremo del sillón de atrás, el número 2, en medio del 1 y el 2 coloco al número 3, que en este caso sería el tesorero, y a la par del conductor sería el número 4, en este caso que es el secretario. Por eso, por ejemplo, para los que usan Uber, ese es un ejemplo, para los que hemos usado Uber, por eso es de muy pésima educación o de poca ética que usted cuando pide su Uber y si lo llegan a traer, usted se siente a la par del conductor, porque recuérdese que usted es el cliente, usted es la persona más importante, entonces usted debe de sentarse donde está el número 1. Llega el conductor de Uber, usted abre la puerta de atrás y ahí es donde se tiene que sentar, sobre todo en el caso de las señoritas, porque si las señoritas contratan un Uber y se van adelante con el conductor, queda la impresión de eso, que ustedes son las novias, en este caso del conductor, ¿me entienden? Entonces, ojo con eso. Ahora bien, si obviamente pues usted va con su novia ya en un carro personal, bueno, ahí sí aplica que se siente su novia a la par de usted, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, si en un carro va mi novia y va su mamá, la mamá en el grado jerárquico moral, ella es la más importante por edad de todos nosotros. Entonces, la mamá de ella debería de ir en el número 1 atrás, mi novia adelante de ella y a la par mía del conductor, ¿sí? Entonces, esas son cuestiones de etiqueta que también uno debe de dominar. Y entonces ustedes me dirán, bueno, ya les hablé de la precedencia en un vehículo de las personas. ¿Qué pasa con las banderas? Ustedes han visto que cuando son eventos oficiales hay banderas que se colocan en los carritos, en los carros. ¿Cómo debo de colocar yo la bandera? Recuérdense, la bandera siempre va al lado derecho. La bandera nunca cede la derecha. Por lo tanto, la bandera nacional o la bandera anfitriona de un evento de una nación va a ir viendo desde el baúl hacia el frente al lado derecho del vehículo, ¿sí? Y al lado izquierdo, la segunda bandera en importancia. Por ejemplo, cuando ha venido el Papa a Guatemala, uno lo ve en estos vehículos que les ponen estas banderitas. Siempre al lado derecho va la de Guatemala y al lado izquierdo colocan la del Vaticano. O si viene otro presidente a Guatemala, al lado izquierdo colocan su bandera y la derecha siempre será la bandera de Guatemala, aunque en este caso, digamos, en el vehículo, en este caso, la precedencia también sea igual, ¿verdad? Pero vuelvo a insistir, aquí en las banderas nunca cambia. Y por ejemplo, habría un caso, imagínense ustedes que, digámoslo así, va en este caso, hay una visita, digamos, la visita del presidente de Guatemala a Estados Unidos, ¿sí? Y el presidente de Guatemala va acompañado de su ministro de Relaciones Exteriores y
primero que todo va buscando una visita con el embajador de Estados Unidos, de Guatemala en Estados Unidos. Tomen nota de esto. Tanto las embajadas como los vehículos son territorios del país de la embajada. A ver, por ejemplo, si yo estoy en Estados Unidos y yo estoy dentro de la embajada, es territorio guatemalteco. Igual, si yo estoy dentro de un vehículo consular, dentro del carro, si yo estoy en Estados Unidos y voy dentro del carro en una omisión diplomática, el carro es territorio guatemalteco. Pero si yo me salgo del carro, yo ya estoy en territorio de Estados Unidos, ¿sí? ¿Me entiende? Igual, por eso es que ustedes se recuerdan cuando fue aquel problema de el cuate de Wikileaks que se fue a meter, digamos, a la embajada de Ecuador en Inglaterra cuando lo andaban buscando. ¿Por qué no lo podían agarrar? Porque desde el momento que él estaba metido en la embajada de Ecuador, automáticamente ahí es territorio ecuatoriano. Ahí no tiene injerencia el país, digamos, en este caso de Inglaterra. Es como, por ejemplo, vengo yo acá y supónganse que me quieran capturar las autoridades de Guatemala y yo logro meterme a una embajada de otro país, ahí no me pueden ir a agarrar. ¿Por qué? Porque ya es territorio salvadoreño o territorio hondureño, territorio de otro país y ahí aplica la ley del país. O de repente yo me meto en un vehículo, digamos en este caso consular, voy con alguien, pues ahí voy en un territorio ya directamente, digamos, de ese otro país. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta esto porque generalmente uno tiende a confundirse ahí. Entonces, por ejemplo, el presidente de Guatemala visita los Estados Unidos y va con su ministro de Relaciones Exteriores y de repente también va con el ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Como estamos en este caso en los Estados Unidos, ¿sí? Recuérdense que la bandera nunca cede la derecha en su territorio, ¿sí? La bandera nunca cede la derecha en su territorio, ¿sí? Entonces, ojo, dentro del vehículo estamos en el territorio guatemalteco. Fuera del vehículo estamos en territorio del otro país. Entonces, por ejemplo, acá, imagínense en este vehículo donde está la bandera de Guatemala. Como estoy en Estados Unidos, resulta ser que ahí aplica la bandera de Estados Unidos, la que va ahí, la de Guatemala debería de ir a la izquierda, a pesar de que el vehículo en este caso es del vehículo de Estado, ¿me entienden? Entonces, por eso es que al lado, digamos, el número uno, digamos en este caso, como estoy dentro del vehículo, es territorio guatemalteco, por supuesto que el número uno va a ser el presidente de Guatemala, ¿sí? El número dos va a ser el ministro de Relaciones Exteriores y el tres es el ministro, en este caso, de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, ¿sí? Ahí sí es como yo los debería ordenar. Pero de repente van ellos tres, más va la fiscal del Ministerio Público de Guatemala. Pues entonces el número uno es el presidente de Guatemala, el dos sería el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, el número tres, ¿quién sería? El ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque a niveles jerárquicos un ministro es más importante que una fiscal del Ministerio Público. Entonces él iría número 3 y la fiscal del Ministerio Público de Guatemala iría en el número 4, ¿sí? Este es el ordenamiento en este caso, pero ¿cuál es la clave? Saber el orden y el lugar en donde estoy yo ubicado. Porque, por ejemplo, si fuéramos acá, el presidente de Guatemala visita al presidente de Estados Unidos y entonces en el carro va el presidente de Guatemala, el presidente de Estados Unidos, el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos y el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala. Veamos la jerarquía. ¿Quién es el número uno? Repito, es el anfitrión. Por lo tanto, el presidente, en este caso Biden, iría donde va el número uno. Como llega el presidente Yamatei de Estados Unidos, el número dos, ahí va el presidente Yamatei. En medio de los dos va el número tres, que sería el ministro de Relaciones Exteriores, ¿de dónde? De Estados Unidos, porque es Estados Unidos, digamos, a quienes estamos visitando, ellos son los anfitriones. Y número cuatro va el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala.
¿Ya? Entonces, así es como se maneja el tema de la precedencia en los vehículos. Aquí es lo que les decía yo, si lo vemos desde el lado de las luces del vehículo, desde afuera, desde enfrente del vehículo, uno lo miraría así. El 1 está en el extremo izquierdo del sillón de atrás, el 2 está en el extremo derecho del sillón de atrás, el 3 en medio, el 4 a la par del conductor, pero la visual es atrás de ellos. Por eso entonces yo sé que la derecha, en este caso del número 1, va a ser directamente, en este caso, al extremo, allá que ustedes lo pueden observar, ¿verdad? Entonces, el 1, si se dan cuenta, aquí es el sitio de honor, ¿sí? Y los siguientes es en el orden de importancia. Por eso es que ustedes miran, por ejemplo, cuando viene a Guatemala el Papa o algún otro presidente y el vehículo es de Guatemala, le ceden el lugar siempre el número 1 al sitio de honor, ¿ya? Por ser un invitado especial, ¿ya? Entonces, ojo con esto. Y luego también quisiera agregar otra cosita en el tema de protocolo, digamos, etiqueta y protocolo, que es el protocolo en mesa, que básicamente el protocolo en mesa nos habla de cómo deben de estar colocados los cubiertos al momento de dar una recepción en un evento, ¿sí? Uno tiene que saber identificar que uno generalmente en una cena o en un almuerzo hay 3 platillos a 4, ¿sí? Que generalmente pasa por una ensalada, una sopa, el plato de carne, pescado y pollo, ¿sí? Que generalmente si uno da una cena completa o una recepción completa. Entonces, ante esas 4 a 5 comidas que uno se puede dar o 5 espacios durante directamente la recepción, de esta manera, según este croquis, ustedes pueden ver cómo se deben de colocar los cubiertos. Los cubiertos, ¿cómo se colocan? Al extremo de los cubiertos deben de ir los cubiertos que son los primeros que voy a utilizar y los más pegados a los platos son los cubiertos que voy a utilizar de último. Por eso es que generalmente ustedes ven que al extremo se colocan siempre, por ejemplo, de un lado vemos el tenedor para frutos del mar, es decir, para mariscos y todo ese tema, porque generalmente ese es el que es la primera comida que se da, posiblemente. O puede ser de que demos también en algún momento una sopa. Entonces, la cuchara siempre va al extremo porque generalmente sopa es lo primero que se da. O hay en algunas otras recepciones en donde se van directamente sin fruta, sin sopa, sino vamos directamente a la comida y lo primero que se sirve es el pescado, ¿verdad? En este caso, y entonces, pues ahí tienen el cuchillo y el tenedor para el pescado. Luego tenemos el cuchillo y el tenedor para la carne y luego tenemos el tenedor y el cuchillo para la ensalada, que generalmente es el último platillo que se da en este caso. Entonces, ese es el orden de los cubiertos. La colocación de los platos, siempre se colocan los platos según las comidas que vamos a dar. Si damos 3, pues 3 comidas, pues 3 platos tendrán que ir. Entonces, generalmente hasta arriba tenemos el plato de sopa, abajo de él generalmente va el plato de la carne y hay un plato grande, enorme que va hasta abajo, que es el plato llano, que es el que sostiene en este caso todos estos platos, ¿verdad? Luego, si se dan cuenta cómo se colocan las copas, ¿verdad? Generalmente en una recepción se da agua, vino blanco y vino tinto, pues bueno, o sea, en este caso, en este croquis damos champán. Nosotros tenemos la mesa, la copa de agua, digamos en esta como curva hacia arriba, la copa de agua es la que va hasta arriba, la que le sigue es la copa de vino tinto y la que le sigue es la copa de vino blanco. Arribita de ellas 3 se coloca la copa de champán, ¿sí? A la par de estas copas colocamos el plato y la taza para el café. Al otro extremo colocamos la cuchara para el postre o el café y abajo de ella el tenedor para el postre. Arriba de todo este tema de cubertería se coloca la tarjeta en donde dice reservado o el nombre de las personas que van a ocupar esa mesa. Al extremo, en este caso,
izquierdo de esto que ustedes están viendo acá, colocamos el plato del cuchillo del pan y el plato de pan, y abajo pues va la servilleta, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, este es el croquis de una mesa completa al momento de poder ofrecer una recepción, y de esta manera debería de colocarse. Pero la clave de todo esto es que más que todo son los cubiertos. Los cubiertos se colocan de afuera hacia adentro. Los que están afuera son los que primero voy a utilizar. Por lo tanto, cuando yo ya tengo programado cuál va a ser la primera comida que los invitados van a comer, para esa comida yo voy a colocar los cubiertos que deben de utilizar al extremo de la fila de cubiertos en la mesa. Y conforme voy avanzando en las comidas, van hacia adentro, en este caso, la cubertería. Esto a grandes rasgos viene siendo el tema de, a grandes rasgos, de etiqueta y protocolo. Ahora quisiera ahondar un poquito sobre el tema del plan de relaciones públicas, que eso es al final pues una estructura, y esto lo van a ver ustedes complementado con el material de aprendizaje que ustedes van a encontrar en su Blackboard. Recuérdense que el plan de relaciones públicas viene siendo esa planificación de actividades, recursos, tiempos que yo voy a utilizar para implementar mis estrategias. Es decir, si yo quiero proyectar una buena imagen de la organización, pues es aquí en donde yo voy a proyectar de cierta manera, pues qué actividades voy a hacer. Por ejemplo, si yo voy a lo que les decía, proyectar una buena imagen, y yo planifico una conferencia de prensa, pues bueno, esa será una de las actividades que yo voy a programar, y para hacerla eso va a tener su costo. Entonces, ¿por qué es importante utilizar un plan de relaciones públicas? Primero que todo, porque la imagen es generalmente lo más importante que debe de prevalecer en una organización. Por lo que, de cierta manera, un plan nos va a ayudar a afianzarla, y sobre todo también a poderla comunicar con los famosos públicos que ya sabemos nosotros de quién estamos hablando. Pero también nos va a permitir consolidar esos vínculos con entidades directas o indirectas de la organización o de la empresa. Son 10 pasos que aquí los vamos a ver brevemente, pero que ustedes los van a encontrar desarrollados en su material de aprendizaje. Primero, uno debe de conocer a la corporación y a los clientes, es decir, hacer un análisis de la situación, un análisis situacional de la organización, en donde me permita pues conocer cómo está la organización a nivel de su reputación, hacia dónde quiere ir la corporación o la organización, conocer cómo se encuentra a nivel de reputación digamos, en la sociedad en la que se encuentra, conocer los tipos de persona y la forma de pensar que tienen directivos, colaboradores, es decir, todos los públicos en torno a la organización, es decir, hacer un análisis contextual o situacional de toda la organización en función de cómo está su imagen, su reputación y qué se dice de ella. Luego, conocer qué recursos tiene, ¿verdad? Entender de cierta manera el tiempo con que se cuenta para construir la imagen, el presupuesto, qué otros recursos se desarrollan, digamos, para implementar estrategias y tácticas que podemos realizar. Luego tenemos que definir los objetivos y metas que buscamos de nuestro plan, es decir, identificar y conocer aquellas necesidades que tiene la organización para plantear las metas que nosotros nos vamos a proponer. Luego, conocer y definir las audiencias, que prácticamente cuando uno hace ese plan y manual de crisis que ustedes hicieron en clase, prácticamente ustedes ya definieron ahí los públicos a los que quieren llegar. Pues bueno, pues en este caso acá es en donde volvemos a especificar quiénes son esos nuestros públicos de interés. Luego, de cada público, que esto ya hicimos también el ejercicio, de cada público uno hace un listado de mensajes y las estrategias o mensajes clave que yo voy a utilizar para contrarrestar o fortalecer cada mensaje que dice cada público de mi organización.
Luego vamos a definir qué tácticas vamos a utilizar, si hacemos conferencias de prensa, si hacemos visitas guiadas, si hacemos algún evento de responsabilidad social, si apoyamos una causa noble, si buscamos hacer lobbying o reuniones con líderes de opinión o de públicos. Es decir, aquí es donde planteamos todas esas acciones que nos van a permitir alcanzar directamente los objetivos que nosotros buscamos. Luego buscamos crear una línea de tiempo, un cronograma de Gantt, ¿sí? Que es en donde yo establezco las actividades que voy a hacer y en qué tiempo las debo de realizar para alcanzar el objetivo en el tiempo que yo lo tengo planificado. Luego, en ese Gantt es bueno delegar quiénes son los responsables y los obligados a hacerlo, ¿verdad? Para que se pueda ejecutar. También yo debo de crear en el plan esas mediciones de cómo yo voy a medir si los resultados fueron adecuados o no, o para saber si en este caso el plan es efectivo, ¿ya? Y saber si directamente la imagen que yo quise proyectar se logró. Luego hacemos una fase para revisar el plan, que las actividades que se vayan desarrollando se vayan ejecutando y también determinar cuáles han sido los aciertos o cuáles han sido las fallas en este caso de nuestro plan. Y así, como les digo, a grandes rasgos son estas ideas que yo quería compartir con ustedes sobre el plan de relaciones públicas. Sin embargo, ahora yo les voy a compartir acá el Blackboard para que ustedes vean en dónde pueden profundizar más sobre este tema. Ustedes se van a su material de aprendizaje y en el material de aprendizaje ustedes se van al final en donde ustedes van a encontrar el módulo 6, en este caso, que es el plan de añejo de relaciones públicas, y ahí van a tener todo lo que se refiere al plan de relaciones públicas, ¿sí? Aquí tienen la presentación, esta clase también la colocaré acá, tienen una videoclase en donde hablo de este tema del plan, unas lecturas, otra clase, videoclase, en donde hablan directamente del plan de relaciones públicas para que ustedes puedan profundizar en el tema, digamos, de lo que comprende este plan de relaciones públicas.